Pues hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy nos acompaña Diego Rodarte, un joven y prominente artista mexicano, que nos va a platicar sobre su obra y su trayectoria. Oyuki, como siempre, bienvenida. Hola a todos. Pero antes déjenme recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Encuentro Arte para Todos, donde los invitamos a darle un clic a la campanita para suscribirse. Y déjenos sus comentarios de los que siempre estamos al pendiente, al igual que en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ya saben, como Encuéntrate para Todos. Diego, muchas gracias por este encuentro, por esta oportunidad, por invitarnos a tu taller. No, hombre, gracias a ustedes y gracias por lo de abuelo. ¿Y qué te parece si entramos de lleno, Diego? Pues sí, adelante. Oye, pues para todos aquellos que no te conocen, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la evolución de tu proceso creativo, ¿no? Sobre tus indagatorias, tus tesis y síntesis a las que has llegado serie tras serie. Y sobre todo, que nos dejes ver un poco de quién eres hoy en día y qué te ha traído hasta aquí. Bueno, mi trabajo principalmente se centra en la investigación de la autoría, ¿no? Siento que de ahí nacen bifurcaciones, subtemas, por llamarle de alguna otra forma, que también simultáneamente cuestiona también qué es la pintura. ¿Por qué la pintura? Hoy en día a mí el soporte técnico para mí es algo secundario o terciario, ¿sabes? O sea, realmente ya no me importa tanto. Pero contradictóricamente mi forma de ver, por ejemplo, la escultura, la videoinstalación, la instalación, es desde una plataforma pictórica, porque es mi formación. Entonces también esto me ha conllevado a cuestionarme qué es la pintura, ¿no? Inclusive con juegos como etimológicos del pintar, pintura, parto de ahí, ¿no? Como series que he hecho de la pintura como acción, la pintura como objeto, la pintura como líquido. Es un verbo, es un objeto, es un líquido, esto, digamos que eso es con lo que juego, ¿no? A mí realmente no me interesa asegurar nada en mi trabajo. Yo creo que para eso tenemos la ciencia, ¿no? A mí la ciencia me puede explicar por qué si un objeto cae al piso, porque hay una fuerza de gravedad, bla, 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 ¿no? Pero yo más bien lo que busco con mi trabajo es que el espectador se cuestione algo, ¿no? Ya si es aceptable o no, o aplaudible o no, para mí no, realmente no es mi tema, ¿no? Oye, cuéntanos tantito, ¿a qué te refieres con líquido? Líquido, ok. Bueno. ¿Roman o...? No, bueno, hay una serie que hice donde una exposición que se presentó en la Galería Alfredo Ginocchio, la Semana de Arte de Sonamaco, que se llama, la exposición se llamó La pintura como acción, porque bueno, yo digamos que es como una postura que cuestiona hasta qué punto es la pintura o es una acción o es un objeto, ¿no? Y trato de comulgar esos dos conceptos. Ya desde prácticamente se centra todo en la idea de pintar algo ya pintado. Okay. ¿Cómo me explico? Sí. Es intervenir o yuxtaponer, de mejor forma de explicarlo, la pintura de caballete con la pintura de acción, ¿no? Entonces ya de ahí juego, ¿no? Hace tiempo un crítico de arte en Vietnam me preguntó que si yo tenía influencia de Apolo. Le dije, bueno, más bien creo que tengo más influencia en su maestro, Siqueiros. Totalmente. Entonces de ahí parte, ¿no? Este juego y entonces, bueno, de ahí nace la pintura como objeto, que se vuelve a presentar en la Galería Alfredo Ginocchio, pero en Los Cabos. Y era completamente la pintura, los objetos. Yo no veo la escultura como tal, vaya, yo ni siquiera me considero escultor, ni me interesa, ¿no? Más bien es una postura volvemos al mismo punto de cuestionar, como por ejemplo, compro objetos en tianguis, en mercados de pulgas, en la Lagunilla, y los intervengo pictóricamente. Entonces, ¿quién hizo el objeto? O sea, ¿quién hizo la pieza, no? La hizo la marca, el escultor,
Como este dilema, ¿no? Con Marcel Duchamp y el objeto Courbet y... Sí, que quizás nace de ahí un poco. Creo que, bueno, también soy como un promiscuo temático en cuestiones de arte, ¿no? De ahí voy formando. Yo no creo que haya nada nuevo en el mundo del arte. Entonces, todo es un vestiche, un copy-paste, vaya, ¿no? Entonces creo que de ahí yo veo esa línea, ese rompimiento para yo poder entrar ahí. Bueno, Oye, y hablando de este conflicto como de la autoría, Ujú. ¿qué opinas de las inteligencias artificiales, de Midjourney, de Dalí y del escándalo o del concurso polémico de la fotografía que al final tuvieron que devolver porque se enteraron el jurado que se había hecho con esta herramienta? Bueno, yo creo que siempre es la historia del arte es cíclica, ¿no? Siempre así como alguna vez hubo un José Luis Cuevas contestándole después de que el muralismo estaba en su máximo esplendor y no hay más ruta que la nuestra, se contesta a José Luis Cuevas con esto de la cortina del nopal y bueno, que todos hablamos de ese tema, ¿no? Y alguna vez yo escuché una entrevista donde José Luis Cuevas se ponía en contra del arte conceptual, inclusive de los grandes artistas conceptuales, ¿no? Y los artistas conceptuales les tocará ponerse en contra de la inteligencia artificial y así, o sea, realmente lo vamos desde, o sea, ese es el camino del arte, la propuesta y la contrapropuesta, ¿no? Pues es lo académico contra la vanguardia, la emoción y la razón, lo que nos rige los seres humanos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Eso es. oye, y ahorita que estamos hablando pues de plagios, tienes una serie que se llama así, y que creo que es lo que estabas mencionando, ¿no? O sea... Perdón, fue una exposición que se presentó en el Museo de Arte de Querétaro. Ah, ok. Y me llama mucho la atención este salpicado, ¿no? Este action painting, por llamarlo de alguna forma, que usas en los rostros, en los retratos, pero sobre todo es el espacio que eliges intervenir con esta pintura y este salpicado que casi siempre son los ojos. ¿O qué hay con esta censura en la mirada? Y te digo por qué va mi pregunta. Porque, o sea, veo que censuras mucho los ojos, pero en tu obra más temprana, si algo predomina es algo con la mirada, ¿no? Y los ojos y todo. Yo creo que, mira, soy fiel creyente de que el arte es el reflejo del entorno. ¿No? O al menos si no lo es, a mí el que más me interesa sí es ese punto, ¿no? Okay. Y vaya, vivimos en una ciudad donde ¿cuántos millones de personas hay? O sea, estas urbes, sea Ciudad de México, Nueva York, París, lo que hacen es despersonalizar al individuo. Okay. Sí. Sí. Quizás, no sé, o sea, es una postura anti-eurocentrista, es un discurso filosófico de pintar ya lo pintado, de yuxtaponer, precisamente tú me estabas hablando de qué yo opinaba de la inteligencia artificial, pues también es una metáfora, ¿no? De los movimientos contra movimientos, pues ¿por qué no ponerlos al mismo tiempo, no? Okay. O sea, yo esta serie en la que tú me hablas de plagios es, de hecho, por obvias razones omitiré el nombre, pero a mí un crítico de arte me puso que a él no le gustaba mi trabajo porque él decía que eran plagios, y dije, bueno, gracias, porque me acaba de dar El nombre de la exposición. Y pues es cuestionar, ¿no? La autoría, ¿no? O sea, hasta qué punto la pieza es de Rembrandt o es mía, ¿no? O es y también, o sea, yo creo que mi trabajo son muchas líneas. A mí no me interesa ser un pintor que me repita constantemente, infinitamente, ¿no? Okay. Yo más bien, mi columna vertebral es un concepto, ¿no? Igual tú puedes ver, por ejemplo, lo que presenté en Varsovia, y puedes ver lo que presenté en el Museo de Arte de Querétaro y no tiene nada que ver, pero temáticamente sí, los dos están cuestionando. Ahorita si quieres hablamos de la exposición de Buscando México, que se inauguró el mes pasado en Ho Chi Minh, antes ahí, bueno, en el Museo de Bellas Artes, que también habla de qué es la autoría, ¿no? ¿Qué es la originalidad, los derechos de autor, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa. Okay. ¿Y pero si tú ves una pieza y una pieza, quizás si pones otra en medio, por ejemplo, una de las esculturas intervenidas, ya tuviera más correlación, ¿no? Pero a mí, te repito, no me interesa hacer como
una fábrica de estilo, ¿no? A mí eso no me interesa, ¿no? Que más que nada es como que parece que pierde valor, ¿no? El tema del autor. O sea, vamos como que a regresar a ese tema un poco medieval, donde el autor en realidad... Sí, vaya, lo decía Michel Foucault, ¿no? O sea, el arte no está, el regreso del arte no, la importancia del arte no está en su regreso, sino en su entorno, ¿no? Es prácticamente de ahí, ¿no? Y de ahí tomas y vas haciendo un pastiche, creo. Oye, y siguiendo con la pregunta de Oyuki, hablando justamente de esta parte en donde lo que haces es bloquear. Censurar la mirada. Sí, los ojos, pues lo que haces es negar la identidad, ¿no? O sea, dotas a tus personajes en realidad un poco ¿Les robas la identidad? les robas la identidad. Sí, claro, porque es despersonalizar. Pero también, o sea, los dotas de anonimato. Claro, Que no hay tiene sus alguna, pros y sus contras, ¿no? decía Hitchcock que no hay algo más aterrador que una puerta cerrada. Ajá. O sea, de hecho, también, yo creo que un porcentaje de esto que le llamamos pintura es una parte es lo que el artista quiere decir y la otra parte lo que el espectador quiere ver. Sí. También no soy muy partidario de la idea de dejarte llevar por tus 100% ideas sin conocer el discurso del artista, ¿no? Creo que en ese diálogo hay algo, ¿no? O sea, por ejemplo, me contextualizo lo que quiero decir. El Guernica, ¿no? De Picasso. Si tú lo ves, puedes decir, bueno, puedes darte una interpretación, no, es que mi mamá y yo cuando iba a los toros, bla, bla, bla. Pero si ya te dicen que fue un genocidio de una ciudad, de una tal, bla, 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 ok, tiene más coherencia. Entonces, ¿qué significado tiene para ti el rostro y qué relación tiene con la identidad? Prácticamente, ¿qué es un retrato anónimo? O sea, si un retrato se vuelve anónimo, ¿qué es? Eso es lo que yo quisiera, lo que propongo, ¿no? O sea, es como ¿qué es un soldado sin una guerra? Okay. Desde ahí va el concepto, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces en mi trabajo puede tener varias lecturas, ¿no? Las predominantes son la superficial y quizás una más tras bambalinas. Ok. Ahora que mencionaste esta serie de México, y que creo que va muy ligado con este tema de la identidad, porque, o sea, nos cuestionamos en sí si esa mirada que censuras de alguna forma le da identidad a este personaje que está retratado o no, pero en esta serie que tienes y que presentaste en Colonia, ¿fue? En la Fundación Juan Soriano. Exacto, veo sitios importantes de México, pirámides, el Templo Mayor, o sea, ¿qué significa para ti todo este entorno? Y si eso le da identidad a tus personajes y a ti como artista y a tu obra. Mira, bueno, primero tendríamos que partir de la exposición de Buscando México, ¿no? Buscando México fue una exposición que se inauguró en, me parece, 2021. Creo que fue el primer proyecto que yo tuve post-pandémico, donde se presentó a la Fundación Juan Soriano en Varsovia, en la ciudad de Varsovia, Polonia, y fue la que se inauguró el mes pasado en el Museo de Bellas Artes de Ho Chi Minh, antes ahí en Vietnam. Y bueno, es un ejercicio, es una exposición que consta de 3 pendones, 3 piezas de gran formato, de 3 metros por 1 metro, 5 objetos que colindan entre la escultura, el ready-made y algo así. Okay. Y 32 lienzos de pequeño formato, son de 40 por 30, donde yo me di la tarea, ¿por qué la exposición se llamaba Buscando #México? Estos 32 piezas, no sé si todos sepan, pero todo lo que uno sube a las redes, uno se los derechos de autor. Entonces, a mí había 3 puntos que me interesaba cuestionar con este proyecto. Yo quería hacer algo de México. Era, en primer lugar, cuestionar
volvemos al mismo punto, la autenticidad, en primer lugar, de las imágenes. ¿Qué tan real es lo que yo estoy viendo? Porque había estados que yo sabía que no, vaya, ni siquiera me interesaba a mí saber, o sea, cuando yo ponía, bueno, un paso antes, yo ponía el hashtag del estado y la primera imagen que a mí me salía era la que yo pintaba en la de Instagram. Entonces, por decir, ¿no? Ponía Sonora, hashtag Sonora, y la primera imagen que me salía era la que yo pintaba. A mí me interesaba cuestionar, uno, la veracidad de la imagen, porque yo ni siquiera sabía si era realmente Sonora. Sí. Eso también, o sea, hoy en día cualquiera puede ser Dios en las redes, ¿no? Tener una carga brutal de veracidad. Sí. Eso es importante. Dos, recontextualizar el paisajismo. No el paisaje como pintura. Fíjense cómo es como una red que vuelven a llevar hacia los mismos puntos, sino el paisajismo como actividad. Ya no es necesario tener que ir al monte, a la vieja usanza tipo Dr. Adele. Sí. ¿No? O sea, sino simplemente, bueno, Dr. Adele ya me Hacer dio un golazo. Bueno, entonces, eso es prácticamente cómo volver. Yo hoy en día abro una pantalla, abro una computadora y veo, ¿no? Ahí el paisaje. Y tercero, y el más importante, era cuestionar quién era el autor de esa pieza. Yo como pintor, Instagram o la persona que tomó la foto. Eso es, que es lo mismo que con la serie de acción, ¿no? La pintura como acción, que han sido, son una serie. Yo quería hacer una serie que no tuviera fin, pero creo que ahorita lo voy a dejar en 100 piezas. Y después de esas 100 piezas ya no quiero volver a hacer nada. ¿Sabes? Ya quiero volver a ver otra cosa. Creo que es como también se va formando un discurso artístico, ¿no? Vas construyendo, sí, vas poniendo peldaños, escalones, y vas forjando un camino, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de esa posición. Y los objetos fueron objetos que yo compré en tianguis, al azar prácticamente, y los interviene pictóricamente. Entonces también quería como caminar en medio del ready-made, de la escultura, del objeto, del arte objeto. No quería ser ninguno de los tres. Entonces como intentar ir tambaleándome sobre esos conceptos, esas ideas, ¿no? Y los pendones fueron conclusiones, resúmenes visuales de toda la exposición. O sea, si yo pudiera resumir, quizás había ahí un guiño de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando tú pides que te hagan un resumen de un texto, tú querías hacer un resumen visual de la exposición. Y yo decía, bueno, si comprimo, hablando metafóricamente, visualmente la exposición, ¿de qué trata? Es esto. Fueron 3 pendones. Y eso es prácticamente, ¿no? La exposición. Ok, y entonces, o sea, ¿cómo te eres fiel a ti mismo? ¿Cómo identificas tu autoría, ¿no? Tu ejercicio auténtico como pintor? ¿Y cómo reflejas también tu ser auténtico ¿Cómo reflejas qué me importa? Tu ser auténtico en tus piezas? No, es que eso no me importa. Para mi autenticidad tengo mi huella digital. Lo demás es propina. O sea, realmente, en el momento que yo empiezo a inclinarme hacia un lado por tener algo, quizás, creo que más bien eso, si nace, tiene que ser algo involuntario. Porque si no, yo entonces ya entraría más como en un terreno de diseño o algo así, ¿sabes? Yo creo que el mismo es como cuando tú hablas de un estilo. Si tú en tus piezas metes elementos por tener una personalidad, creo que ya, y vaya, no lo dije yo, lo dijo, bueno, ya entra más ya estás forzando algo, ¿no? Yo creo que esto son consecuencias de una investigación. Cuando esas consecuencias tienen un hilo conductor, es porque estás teniendo coherencia en el discurso, en tu investigación. O
O sea, un trabajo artístico sin investigación, bueno, a mí en lo personal no me interesa. Porque no soy diseñador de modas. Si fuera diseñador de modas, ay no, pues le voy a poner esto y esto y esto, ¿no? O sea, para que la gente sepa que es un rodarte. A mí no me importa. Y justo nos lleva a otra pregunta que teníamos, porque en esta serie de los retratos en donde los rostros están desdibujados, así, ¿no? O sea, son como muchos guiños, por ejemplo, a Francis Bacon, y nos preguntábamos justo eso ayer que estábamos platicando, ¿no? O sea, es como un homenaje a Bacon, de alguna manera, igual que el Objet Poubé, que puede ser un homenaje a Marcel Duchamp, o es más bien que tiene otro significado para ti, porque te identificas con ciertas características del artista o del momento. No, bueno, yo no creo que sea O coinciden, ¿no? No, sí, precisamente yo creo que más bien son como consecuencias, ¿no? O sea, de hecho, quizás volviendo un poco a tu pregunta, cuando uno hace una investigación artística, tienes que pasar por terrenos que ya fueron explorados. Sí. ¿Sabes? Pero eso mismo te conlleva a tener una propia línea. ¿Sabes? Porque si yo hago algo por no caer en algún punto, vas a caer. Exactamente. Sí, tienes que construir sobre eso, ¿verdad? Sí, no, o sea, yo digo, tú dices Francis Bacon, pero yo te podría decir otros 10, sin problema, ¿sabes? Sí. Y si a lo mejor si le presentamos eso a alguien que no conoce a Francis Bacon, te va a dar otros 10, así. Realmente la reinterpretación del arte, pues sí hay mucho de la patología, de lo que uno trae atrás, ¿no? Sí, que te identificas con ellos en algún punto, ya sea en algún trazo, en algún algo, porque o sea, el libro este de Roba como artista lo dice. O sea, nos la vivimos robando y copiando todo, todo, no hay nada original, ¿no? Pero, o sea, el giro ahí sería, ¿no? En cómo cada quien lo hace suyo. Cómo retomas estos elementos y tú los resignificas, ¿no? Pues claro, por eso quizás estos conceptos como el amor, Dios, son conceptos el arte, ¿no? Tan mágicos y especiales, porque nosotros los reinterpretamos, ¿no? Eso también lo decía Rothko, ¿no? Cuando él empieza a pintar esa serie de piezas monocromáticas, Sí. que él decía, el rojo no lo van a sentir igual dos hermanos dos gemelos, ¿no? De ahí él tomaba. Entonces, eso es, creo que de ahí parte, ¿no? La idea, los conceptos. Ok. En alguna entrevista me llamó mucho la atención, mencionaste que todo el arte esconde algo. ¿Qué esconde tu obra? Eso le toca al espectador. No creo. Claro que sí. ¿Cómo? Es que justo como lo que decías al inicio, ¿no? O sea, sí, hay veces que si no tienes este contexto, es muy difícil llegar al verdadero. Ok, ¿quieres que te lo contextualizo? ¿Las caras están pintadas o no? Las caras están. Cuando yo intervengo una pieza, le hago el action painting, el splash, ¿las caras están pintadas o no? Sí, es Tú como dime. un ejercicio de ¿Sí están pintadas o no? Pues yo podría decir que no. Alguien podría decir que Exacto. Entonces, ahí está. Te estoy respondiendo tu pregunta. Entonces tienes cero responsabilidad afectiva. Sí. Sí, o sea, porque esta postura sí es como muy. Y lo entiendo, porque, o sea, un artista no siempre quiere responsabilizarse como de tener este significado profundo o algo así, ¿no? Porque hay veces que es muy fácil identificarse con eso, pero cuando no buscas esta identificación, a lo mejor sí es más válido soltar, ¿no? Es que se esconde algo. Digo yo, porque tú lo No, dijiste. claro. O sea, es que se esconde algo, está en primera plana. Está escondido a plena vista. Pero Vaya, hasta es evidente. Claro que esconde algo. O sea, Estoy lo mejor bloqueando. es a plena vista, ¿no? Sí, Es el claro. mejor escondite, siempre. Claro. De ahí nace la idea de que el espectador tiene que cuestionar, o al menos yo busco que se cuestione algo. Okay. Desde ahí nace. Porque entonces si no sería un discurso dogmático. Uh-huh. No, si tú creíste que es... No, o sea, el cuadro significa 1, 2, 3, no. Por eso todos los dictadores
Mussolini se jactaba que sus 40 años nunca había pisado un museo. Por eso Hitler mandó a matar a todos. Pinochet, ¿no? Sí. Franco. Sí, porque obviamente el arte es lo contrario. Provoca. Claro, Sí, sí, sensibiliza al individuo. Por eso los dictadores, repito, nunca les ha gustado porque les gusta dar las cosas ya masticadas, procesadas. Sí. Entonces, ¿qué sentido tendría crear algo para un discurso totalitario? Por llamarle de alguna forma, metafóricamente, ¿no? O sea, ese es el diálogo que al menos yo busco. Correcto. O sea, mi propuesta es un porcentaje y el otro porcentaje es, y también eso es, yo no creo, no existe obra de arte sin espectador. De acuerdo, pero es un idea. Porque, o sea, en la pieza que tú me pongas, El hombre en llamas de José Clemente Orozco, sin un espectador, No es nada. es pigmento Sin un intérprete. sobre el Hospicio Cabañas. Ujú. Punto. Pero a ver, o sea, pensemos que el arte es como este lenguaje que nace de aquel sujeto que pinta, ¿no? Y que es como un vehículo para expresar. No, porque no toda la pintura es arte. Ahí no estoy a favor de tu concepto. Pero entonces, ¿qué es arte? El arte es una investigación que conlleva una correlación con el espectador que nace de un discurso personal, de un entorno. Mucha gente o sea, esa pregunta de qué es el arte, puta, les vuela el casco durísimo. De acuerdo. Y lo mejor, pues ahí, viéndolo fríamente, eso es, ¿no? O sea, pero el tema del lenguaje es que es un tema bidireccional. O sea, necesitas a alguien que construye ese lenguaje que sea como que el que emite el código y que necesitas forzosamente un decodificante, ¿no? Entonces es un ir y venir, es como una relación, pues un diálogo bidireccional, que sin las dos partes pues no se da. Entonces, no puedes quitar ninguno de los elementos. No, claro que no. Son piezas fundamentales, son peldaños, son pilares, ¿no? Es que emisor y receptor. Pero entonces eso, a lo mejor eso es lo que es como... Es que quizás tu concepto es muy romántico, ¿no? La idea de la pieza, de la obra de arte encerrada, nada, si nadie la ve no existe. Sí, eso es un... Sí, más de eso ya me lo O decía. sea, Sí. ajá, claro, ¿no? De ahí parte, ¿no? O sea, Pablo, si nos basamos en qué es el amor, pues tú te necesitarías a alguien más, tú podrías decir, bueno, pero yo tengo amor propio, sí, pero necesitas un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho para tener amor propio. Incluso necesitas un espejo, sí. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, Pero ahí está, ya nos contestó. claro. Muy bien, muy bien. Oye, vemos siempre, y justo también en esta obra, entonces, una explosión de colores, son colores intensos, y de hecho tus halcones son de colores intensos. ¿Qué significa el color para ti? Mira, hablando en un concepto muy modernista, los pintores nos dividimos en dos: dibujante y pintor. El pintor se guía más por el color, el dibujante más por la línea. Obviamente, muchos tenemos de las dos, ¿no? Pero siempre cae y se inclina uno más hacia un punto, ¿no? Si tú pones a hacer abstracto al dibujante, te va a hacer líneas, y al pintor te va a hacer manchas de colores, ¿no? Entonces, hemisferio izquierdo y derecho, no sé mi razón, yin yang. Yo, en mi caso, creo que me interesa más la investigación de cromática. Ok. De ahí quizás hay una influencia, ¿no? de mi nacionalidad, ¿no? Todos estos colores destellantes que uno vive, ¿no? Sin tener que pintar el maya y el azteca, ¿no? Sí, la cortina de nopal, ¿no? O sea, quizás eso. Por eso a mí me interesa mucho el color. De hecho pienso color. ¿Y hay alguna de tus piezas que contenga o que te provoque afectos? ¿Qué me
provoque afectos. ¿Afectos? A ver, ¿puedes Porque definir es como, afectos? o sea, es como muy racional, ¿no? Es como el método científico casi. Sí, yo creo que lo romántico tiene que ir solamente en lo que estoy trabajando. No tiene que ir que ni en un disco, vaya, en ninguna otra parte. Pero tú partillas, o sea, tú ahora no te haces sentir nada. Es 100% hemisferio izquierdo. Esa es pura De lógica. hecho, ¿De verdad? me hace tener un porqué para Correcto. vivir. Ok. Es lo que me hace alimentarme día a día, mañana tras mañana. Ya lo demás, me importa un carajo. Sí, pero sin general, que yo me acuerdo que alguna vez te pregunté, o sea, ¿hay alguna pieza que no quieras vender? Y me dijiste, no, por ahí que se vendan No todas las voy a las extrañar. No, mira, uno tiene que estar listo para que tu obra quede en un bote de basura o en el mejor museo. Yo pinto para mí, ustedes son espectadores, ustedes son los invitados, yo pinto para mí totalmente, ¿sabes? Precisamente. Vaya ya, tener algún objetivo más quizás me haría ser como algo pretencioso, ¿no? Y lo más nato y lo más profundo y lo más romántico es lo más sencillo y lo más básico. Entonces levantarme todos los días, venía aquí. ¿Qué más poético quieres que eso? Sí. Oye, pues sé que tu papá fue arquitecto y que más o menos, o sea, todo esto es un talento nato, ¿no? Y sí te apoyaron algunos artistas y todo, pero ¿cómo sientes tu, o sea, tuvo algo que ver, por ejemplo, la cara de tu papá, con que tú te acercaras como más hacia la pintura? Bueno, en primer lugar te agradezco lo de talento nato. Abro un paréntesis ahí. No creo yo en el talento. Vaya, ni siquiera me considero una persona talentosa. ¿Sabes qué? Sí me considero un tipo profundamente aferrado y terco. Eso sí. Es una gran virtud. Sí. Yo si algo me gusta, me lo llevo en la cabeza, ¿sabes? O sea, sí. Soy un tipo romántico en ese aspecto, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá, pues sí, claro, o sea, mi papá, mi abuelo pintaba, digo, algo muy decorativo, ¿no? Ornamental, sí. Ornamental, básico, ¿no? Era un tipo que más bien creo que estaba más inclinado hacia las matemáticas, pero, y mi papá, bueno, por consecuencia fue arquitecto. Yo creo que sí hay algo de él. Yo en lo personal, que irónico y valga la redundancia, yo mi trabajo corre completamente hacia el lado opuesto de lo autobiográfico. A mí me da, vaya, les voy a pintar a mi musa. No, a mí la verdad, yo creo que a nadie le interesa mi vida sexual, a nadie le interesa mi vida personal. Mejor les platico cómo yo me siento como individuo frente a un plagio, frente a los derechos de autor. Claro. Eso creo Sí, que es más interesante, ¿no? Que platicarles mi amante cuando yo tuve... No lo digo Rivera, ¿no? O sea, a mí en lo personal, ¿no? Digo, no. Sí, es que acabas en el chismecito, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa siempre? No, aparte no soy tan importante, la verdad, o sea... Pero también se acabó un poco, ¿no? La época de las musas. Sí. Sí, yo creo que... Yo nunca creí en eso. ¿En qué? Yo no, o sea, la musa tendríamos que ligarlo al concepto de la inspiración, ¿no? Hablando de conceptos místicos, misteriosos. No, o sea, eso creo que es una reinterpretación coloquial, mística de la gente que no está alrededor del arte, ¿no? El concepto de la inspiración, por favor. O sea, o lo tienes. Hay veces que llegas al estudio y salen bien las cosas y hay veces que no. Pero si uno chambea, punto. Sí, claro. ¿No? Entonces, en mi caso, ¿no? O sea, la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Sí. Irónicamente es muy romántico, o sea, el no ser romántico te vuelve romántico, ¿no? Es como no querer pensar. O sea, es como decía, o sea, es como Nietzsche decía, ¿no? El hombre prefiere creer en nada que no creer, hablando en un contexto de Dios, ¿no? Sí. Total. O sea, ya es como cuando alguien dice, es que yo soy muy inteligente, no, o sea, perdón. Ya. O sea, no puedes decir soy inteligente siendo inteligente. O sea, una persona inteligente no dice eso. Entonces, Sí.
Son analogías, son metáforas, son alegorías, ¿no? Yo lo único que sé es que no he comido. No sé. Muy bien, Diego. Dime Oye, algo. Vero nos pregunta que ella también estuvo viendo tu serie de plagio y pues ella hablaba de, y Juan le llamó mucho la atención, cómo es que en tu obra la combinación de imágenes clásicas con salpicones de colores pop en los ojos parece una protesta, ¿no? ¿Qué piensas de la utilización del arte como medio de protesta, perdón? ¿Crees que el arte saque provecho de las situaciones vulnerables del mundo, de las personas, o hasta qué punto lo debería de utilizar, incluso aprovechar? No es una obligación, yo creo que desde el simple hecho de llevar un ejercicio creativo, pues ya estás poniéndote en una posición, ya estás en una posición, ¿no? Ajá. Sí, el arte, pues bueno, necesariamente es crítico, ¿no? Sí, no sé. Estos conceptos de, por ejemplo, el arte sin transgresiones como el sexo sin orgasmo, creo que lo decía Banksy, no sé quién lo decía. A mí, en lo personal, no me llama, ¿no? O sea, yo creo que ya el simple hecho de ser creador ya te pone en una postura contra de. Vaya, el simple hecho de no llenar una solicitud de empleo, ¿qué más pongo que eso? Yo no necesito muy gana. Sí, es una postura. Sí, pues sí. Es un statement. Sí, no sé cómo decirlo. Pero... El simple hecho de pagar mis facturas con lo que yo hago sin tener que llenar una solicitud de empleo, ¿qué más anárquico quieres que eso? Ok, muy bien. Pues creo que... Con esto nos quedamos. Gracias, Diego, por este espacio. No, hombre, gracias a ustedes. Chicos, por Mike tu- Gabriuki, gracias por tu tiempo. Oye, Diego, ¿dónde podemos ver o dónde podría la gente ver tu obra? Pues bueno, en las redes sociales todas están con Diego Rodante, Plater. En mi página diegorodante.com. Ok. Y Ya. ya. Súper. Bien, pues gracias por este maravilloso encuentro, porque después de ver arte. Nada es igual. Gracias.